La mística definitivamente es un fenómeno desafiante y enigmático, pero al mismo tiempo se trata de la dimensión trascendente de nuestra vida, se trata de lo más sublime que podríamos vivir. ¿Qué pasa con la mística católica, por ejemplo? ¿Existen obras que traten sobre esta? Existen muchísimas, y en este episodio vamos a conocer una de ellas. Saludos queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio del Lenguaje del Alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo y educador y para este nuevo episodio voy a reseñar esta encantadora e ilustrativa obra titulada La experiencia cristiana de Dios, escrita por el sacerdote español Juan Martín Velasco. Este libro lo adquirí hace ya algún tiempo como parte de mis estudios sobre la mística católica y Juan Martín Velasco, debo decir, fue y es todavía un referente fundamental en este ámbito. Sus trabajos son riquísimos y nos brindan una perspectiva muy amplia y una perspectiva muy provechosa para comprender mejor la experiencia de Dios en el catolicismo. Así que bueno, helo acá. Esta es la excelente obra de Velasco, contiene 299 páginas y es una edición de Editorial Trota del año 2007, pero originalmente fue publicada en 1975. Así que de verdad que es una obra que puedo decirles, bueno, primero que disfruté muchísimo cuando la leí, al punto de que tomé múltiples apuntes e inclusive la he empleado como lectura obligatoria para mis estudiantes en los cursos que he impartido sobre teología mística y espiritualidad, para que se hagan una idea de lo buena que es. Así que vamos a conocer un poco primero sobre la vida de Juan Martín Velasco, para luego sumergirnos en esta maravillosa obra. ¿Qué puedo decir sobre Juan Martín Velasco? Se trató de uno de los mayores expertos en lengua española en el fascinante y maravilloso campo de la mística. Nada más y nada menos. Juan Martín nació en Santa Cruz del Valle, en la provincia de Ávila, España, el 8 de marzo de 1934. A sus 22 años exactamente, fue ordenado sacerdote y él fue ordenado sacerdote en San Lorenzo del Escorial, al tiempo que se dedicaba a concluir sus estudios en teología y filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. En dicho centro de estudios, vale mencionar, se doctoró en 1970 con una tesis sobre filosofía de la religión acerca de la obra de Henri Duméry, un importante filósofo francés del siglo XX. Y bueno, también estudió teología fundamental y ciencias de las religiones en la Universidad de Friburgo, en Alemania, por lo que se trató de un hombre muy culto, un hombre muy estudiado. Y vale mencionar también, realizó estudios en la Sorbona de París, una de las universidades más antiguas de Europa, donde inclusive fue estudiante del filósofo francés Paul Ricoeur. Así que bueno, como vemos, fue un hombre con grandes talentos a nivel intelectual y tras finalizar sus estudios y volver a España, se dedicó a ser sacerdote diocesano, a la vez que también fue profesor universitario en las universidades de Comillas, Alcalá, como también en el Seminario de Madrid. En 1977 fue designado como rector del Seminario Conciliar de Madrid, un puesto que desempeñó hasta el año de 1987. En dichos años también ocupó importantes cargos en el Arzobispado de Madrid, como miembro del Consejo de Consultores y miembro del Consejo Presbiterial. Podemos ver entonces que también fue una persona muy activa, pero a la vez fue una persona muy entregada al estudio y sobre todo a la oración, pues de cierto es que su persona transmitía una fuerte espiritualidad. Velasco era un hombre que experimentó en sí mismo la mística de la que tan bellamente nos habla en sus obras. Son obras que vale la pena conocer. Y esto lo he percibido no solo en sus libros, sino también a la hora de verlo en múltiples videos y conferencias que él nos dejó como legado. En el 2004 se jubiló como profesor universitario, dedicándose entonces a impartir conferencias, seminarios, así como a continuar su vocación sacerdotal. Así continuaría hasta que dejaría este mundo
el 5 de abril del año de 2020 a sus 86 años. Algo que destaco de Velasco fue no solamente su gran capacidad intelectual y productiva, sino su inmenso amor por la mística, por esa sed de conocer el misterio de Dios, tanto en su propia experiencia como en las múltiples obras que nos dejó como legado. Y fue un hombre también capaz de dialogar con las variadas voces que componen este mundo. Un hombre que fue capaz de dialogar con miembros de otras religiones inclusive, y también con gente no creyente, compartiendo diversos espacios de discusión de índole no solo académica, sino también pastoral, muy en contacto con la gente. Era una persona accesible, definitivamente. Yo en lo personal confieso que en buena parte fue gracias a sus bellos trabajos sobre el fenómeno místico que pude conocer esta dimensión tan fundamental de nuestra fe católica, y por eso ahora me dedico con mucho amor a darla a conocer, porque lo fundamental acá, lo importante, es que los católicos puedan conocer realmente su fe. Por ello, creo que Velasco y su vida y su trabajo serán un referente durante mucho tiempo en este fascinante tema, que es ante todo la experiencia viva del amor de Dios. Ok, si se van a aventurar a leer este jugoso libro, les sugiero tener a la mano un juego de fichas, hojas, lapiceros para escribir. Estos sí son vieja escuela como yo, pero si prefieren pueden utilizar también la computadora, igual de bien. El punto es que tomemos apuntes, porque esta obra no está hecha para leerse de un solo momento, no está hecha para leerse en una sola sentada. Leer este libro requiere tomar apuntes, notas y desarrollar unas reflexiones que sean propias. Es un libro para estudio y un estudio deliciosamente pausado. Tomémoslo con calma. Velasco se caracterizó siempre por su notable conocimiento, en especial sobre la mística de la Iglesia Católica, como también la mística en otras religiones. Así que por ello, en este libro, vale mencionar, su estilo es muy elocuente, como denso y sustancioso, y de verdad que Velasco era generoso cuando escribía, era muy productivo, no tenía reparos en compartirnos su conocimiento y su sabiduría. Era un hombre muy generoso en ese sentido. ¿Cuál es entonces el objetivo de esta obra? Para entenderlo tenemos que recordar que la civilización occidental hoy en día se encuentra en un proceso de acelerada transformación sociocultural y religiosa, un fenómeno que ha implicado, pues, por una parte, una progresiva descristianización de las sociedades, especialmente en Europa y Norteamérica, pero no menos en América Latina, si bien con algunas variaciones, según nos muestran los recientes sondeos. Esto ciertamente ha ocasionado lo que Velasco llama un malestar religioso en nuestra cultura. Sus palabras son realistas como también lapidarias. Veamos lo que nos dice apenas en la página 9, que constituye el prólogo de este libro. Muchos creyentes sufren actualmente en su vida las consecuencias del malestar religioso en nuestra cultura. En torno a ellos y en su interior se está desmoronando una encarnación histórica del cristianismo, la designada con el nombre de cristiandad, vigente durante siglos, que había impregnado la sociedad y la cultura en la que hemos nacido. Y ese desmoronamiento cada vez más rápido arrastra consigo para muchos las evidencias, las seguridades sobre las que se apoyaba su realización de la vida cristiana. No es raro que en estas circunstancias muchos tengan la impresión de que Dios, que era hasta hace no mucho una realidad que formaba parte de su entorno, se está alejando del mundo de forma irremediable. Del Dios está aquí, seguro, natural y dado por supuesto de otros tiempos, se está pasando al ¿dónde está Dios? Del todo habla de Dios al estamos sin noticias de Dios. Cada vez somos más las personas que en esta situación, vivida por algunos como amenaza y peligro radical para la vida religiosa e interpretada como antesala de la desaparición de la fe, de la faz de la historia, descubrimos la crisis providencial de una distorsionada encarnación sociocultural del cristianismo que está exigiendo de los creyentes una recomposición radical de la vida cristiana en su dimensión personal y social. ¿Por qué es importante entonces conocer este libro? Porque en él el teólogo español nos ofrece una serie de perspectivas desde la teología, la fenomenología y los estudios místicos para comprender mejor ese problema existencial del ser humano de hoy.
un problema que gira en torno a la ausencia de Dios en la cultura y en la sociedad. No es tanto ausencia en nuestras vidas, aunque así parezca por momentos para muchos, sino una ausencia en la sociedad. El Señor es cada vez más apartado de la vida en común que implica ser una sociedad, ser un organismo social y una comunidad humana. Velasco por ello nos plantea algunas preguntas que me resultan fundamentales para entender la hora que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, cómo ser místico en una situación de ausencia de Dios cultural y social generalizada. Cómo hacer la experiencia de Dios cuando tantas voces insisten en proclamar que Dios ha muerto. Cómo hacer para vivir plenamente nuestra fe en este ambiente tan difícil y tan hostil a las personas creyentes, a la fe, a la espiritualidad, y que al mismo tiempo se aboca desaforadamente de una forma compulsiva a formas de espiritualidad secularizadas. ¿Será posible dar con una forma de experiencia de Dios enraizada en la tierra, tampoco propicia a nuestro tiempo, alimentada de su misma sustancia que responde a las preguntas, preocupaciones y necesidades que comporta? Estas son algunas preguntas que nuestro autor nos plantea. Yo creo que son preguntas que todo católico debe plantearse en algún momento, todo católico que se tome en serio su fe en esta época confusa y vertiginosa en que nos encontramos. Velasco, vale mencionarlo también, básicamente se propuso en este libro el mostrarnos posibles formas de sembrar un árbol en una tierra que parece estar infértil, una tierra seca. El árbol sería nuestra relación con Dios y la tierra sería este tiempo de hoy tan estéril en lo religioso. Es todo un reto, definitivamente, no se los voy a negar, es difícil, por supuesto, pero su perspectiva está llena de esperanza, está llena de realismo, de un realismo positivo, y creo que vale la pena conocer las respuestas que él intenta dar a estas preguntas, pues para él sí es posible ser místico en esta época, sí es posible vivir la fe a plenitud. Así, el libro entonces está compuesto por dos grandes partes. La primera parte tiene como fin dilucidar cuál es la estructura y la dimensión fenomenológica de la experiencia cristiana de Dios, pero sin limitarse a dichos enfoques. Su pretensión es más bien la de ayudar a las personas de hoy en día a identificar qué sucede en nuestro interior, cuál es la estructura, criterios y posibles escenarios donde Dios puede irrumpir en la vida del cristiano y cómo éste puede experimentar su amorosa presencia. Esto es lo central, en mi opinión, y fue algo que definitivamente me tocó en lo profundo, me hizo reflexionar sobre cómo vivir la fe hoy, de una forma coherente, vinculada a la tradición, vinculada al depósito de la fe. Esta primera parte, por eso, está compuesta por 4 capítulos que él desarrolla tomando como referencia un texto bíblico para cada uno. Así que bueno, emplea textos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y esto fue algo que me atrapó, porque su perspectiva es bíblica y teológica, integra ambas, pero también presenta la realidad de hoy. De esta forma, aborda los distintos aspectos constitutivos de la forma cristiana de experimentar a Dios, de llevar una vida con un sentido trascendente, y es acá donde uno empieza a ver cómo él también integra una teología espiritual muy sofisticada. Por eso es que les sugiero tomar apuntes. Algo que me gustó muchísimo en este primer capítulo es, por ejemplo, su minuciosidad. Verán, creo que uno nunca podrá achacarle a Velasco que haya tratado algún tema de forma superficial o banal. Él era muy minucioso, él fue siempre serio en su abordaje de este tema y muy comprometido en brindar a sus lectores una perspectiva rica en detalles. Así reflexiona sobre las condiciones del creer hoy en día, sobre aquello que es lo más íntimo en nosotros, aquello que nos constituye como seres orientados hacia una experiencia religiosa y espiritual, sobre la relación entre la cultura y lo religioso, por ejemplo, también él aborda este tema, y sobre cómo el fenómeno de la secularización ha transformado las formas de vivir la espiritualidad cristiano-católicas, e inclusive sobre cuáles son los criterios que los mismos místicos de hoy emplean para discernir la presencia de Dios en sus vidas. Otras temáticas que el teólogo español aborda son un tanto más elevadas, tales como el desconcertante silencio de Dios, que por ejemplo lo traté en mi reseña sobre la obra de Ignacio Larrañaga, Muéstrame tu rostro, por si quieren ver ese episodio,
Y Velasco también habla sobre este tema del silencio de Dios en nuestra vida interior, eco de la vida social y cultural contemporánea. La segunda parte se dedica a reflexionar sobre quiénes son los testigos, quiénes son los modelos para una experiencia mística cristiana en el mundo de hoy. Se compone de 5 capítulos esta segunda parte. Y entre ellos, bueno, Velasco nos habla sobre la espiritualidad de la mística franciscana y teresiana, dos grandes referentes junto a la mística sanjuanista para cualquiera que quiera vivir una profunda experiencia de la fe. Una parte que me encantó trata sobre el fin último de nuestra vida espiritual. Veamos lo que él nos dice en la página 145. Que la unión con Dios representa la meta del itinerario hacia Él es tema común a los místicos de todas las tradiciones. Que esa unión no se reduce a la relación externa de dos realidades, de forma que la relación suponga para el hombre solo un añadido accidental, sino que transforma interiormente el ser del hombre hasta hacer que quede el alma, digo el espíritu, hecha una cosa con Dios. Es también un tema común expresado con frecuencia con las mismas imágenes en todos los tiempos y lugares. Exquisito, ¿verdad? Hay mucho más de esto a lo largo de las páginas de este sustancioso libro, definitivamente. Y una parte que me pareció fundamental para entender cuál es el objetivo y el propósito de esta obra fue su análisis de la conversión del filósofo español Manuel García Morente. Velasco se lamenta acá de cómo el estudio del fenómeno de la conversión ha sido tan descuidado en la teología espiritual de las últimas décadas, y para comprender, por ejemplo, la realidad religiosa de América Latina en estos momentos es necesario estudiar el fenómeno de la conversión religiosa. Creo, al igual que él, que estudiar la vida de quienes han experimentado una profunda conversión al amor de Dios es un recurso valiosísimo para alimentar nuestra propia fe, pero también para tener una comprensión más integral sobre el fenómeno religioso. Desde el mismo San Pablo, queridos amigos, quien se convirtió a Cristo en el camino de Damasco, hasta los místicos de hoy en día, Dios ciertamente sigue irrumpiendo en la vida de incontables personas. Dios sigue irrumpiendo en la vida de muchos de nosotros, en el silencio, en lo oculto y en lo cotidiano. Así que este libro definitivamente nos va a mostrar una perspectiva integral, flexible y muy profunda sobre el fenómeno místico. Creo que después de leer esta obra muchas personas se van a sentir motivadas a reflexionar sobre la situación religiosa de hoy en día, especialmente porque tanto en Norteamérica, Europa y poco a poco en América Latina estamos atendiendo a un panorama muy complejo y desafiante en cuanto se refiere a lo religioso y lo espiritual. Como católicos, por otra parte, creo que necesitamos ir más allá de ese relativismo tan superficial que está tan de moda en nuestra cultura. Un relativismo que nos predica falsamente que la diversidad es el referente último de la verdad, provocando así que lo que predomine sea el indiferentismo religioso y no el sano conocimiento de la verdad de Cristo y su Santa Iglesia Católica. Aquí es donde considero que obras como la de Velasco y el legado de él como teólogo es fundamental, porque tanto en esta como en otras obras de su autoría, él nos invita a investigar cómo han cambiado las formas de creer y vivir la relación con Dios. Pero también nos invita a recuperar la mística y la espiritualidad católicas, desde una perspectiva que puedo decir integra lo intelectual con la experiencia viva. Es una perspectiva dinámica, muy fluida, una perspectiva abierta a dialogar inclusive con otras voces que componen este mundo, como les decía, los múltiples grupos que componen la sociedad, pero sin que eso implique comprometer ni trivializar, mucho menos renunciar a la verdad que es inherente a nuestra fe. Si alguien quiere aventurarse, por supuesto, de manera más seria y comprometida en el misterio de Dios, las obras de Velasco van a ser un valioso complemento para conocer mejor nuestra fe desde la riqueza de la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y la orientación normativa que brinda el magisterio de nuestra Iglesia. Este es entonces un libro que les recomiendo encarecidamente. Adquiéranlo, por favor, estúdienlo y aplíquenlo en su propia vida espiritual. Les aseguro que les brindará una serie de herramientas muy útiles
para conocer mejor el terreno en el cual nos estamos moviendo en este momento, especialmente para nosotros los católicos, para poder contar con recursos que nos permitan responder desde nuestra fe, como bien nos lo invita la primera carta de San Pedro. Si alguien desea conocer más obras de Juan Martín Velasco, les recomiendo, por ejemplo, Introducción a la Fenomenología de la Religión, El Fenómeno Místico y Vivir la Fe a la Intemperie, entre muchas otras. Así que bueno, queridos amigos, eso sería todo por el momento. No dejen de acompañarme en este maravilloso camino de la fe, con la ayuda de tantas obras espirituales que creo yo pueden enriquecer muchísimo nuestras vidas. Por ello, si desean conocer más sobre estos temas, les invito muy amablemente a visitar mi sitio web. Ahí se encontrarán varios contenidos sobre teología, mística y espiritualidad católicas. El enlace al sitio web se encuentra en la descripción de este video, como en todos los episodios de esta serie, así como también, y por si lo desean, pueden suscribirse a mi canal. Saludos y que estén muy bien.